Me permito presentarles en esta ponencia nuestra propuesta de intervención denominada el uso de redes sociales y relaciones interpersonales para la adolescencia, ciberbullying en tiempos de pandemia. Esta ponencia ha sido realizada por los siguientes autores: la presente doctora Cristina Gabarda Méndez, la doctora Nuria Cuevas Monzonís, el doctor Vicente Gabarda Méndez y Antonia Martí Aras. Indicaremos en esta presentación estos tres puntos básicos: el más amplio, introducción y justificación de nuestra propuesta de estudio, discusión y, por último, conclusiones. Bien, no podemos negar que en pleno siglo XXI estamos viviendo en una era eminentemente digital, en la que el uso de las tecnologías en sus diferentes formatos, ya sea a través de ordenadores, tablets, smartphones, internet, videojuegos o redes sociales, impregna los diferentes contextos de nuestra vida, estando presente también en nuestros ámbitos académicos, laborales y profesionales y también familiares. El consumo de estas nuevas tecnologías es un fenómeno creciente durante los últimos años, especialmente entre la población de referencia de nuestro estudio, como es la población adolescente e infantil, quienes han construido a través de ellas nuevos modelos de relación y socialización, así como la reconstrucción de un mundo de ocio vinculado a las tecnologías. Dentro de este panorama también encontramos un uso no adecuado en un fenómeno denominado y ya conocido por ustedes, que es como es el ciberbullying, y que está presente en nuestras aulas con una alta tasa de prevalencia. Este fenómeno de ciberbullying es aún más constatable en la realidad en la que vivimos actualmente, donde la situación mundial de pandemia derivada por la COVID-19 y la situación de confinamiento y restricción de movilidad en el ámbito familiar ha supuesto un incremento exponencial en la utilización de la tecnología en el hogar. Si debemos destacar un hito histórico en la investigación en cualquier ámbito de estudio, es en este momento en el que nos encontramos actualmente, una época de pandemia sanitaria donde se produce una afectación mundial y siendo o suponiendo un periodo nuevo de investigación donde podemos tener trabajo sin tener estudios previos que hayan vinculado pandemias y nuevas tecnologías. Este es el momento de que podamos aportar todo nuestro conocimiento desde un punto de vista multidisciplinar en los ámbitos de investigación a este respecto de los fenómenos que se producen a través de las redes sociales e Internet. Hemos escogido la etapa de la adolescencia, puesto que es una etapa eminentemente donde se producen los mayores cambios en el individuo, cambios que le permiten al niño convertirse en adulto, siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La etapa de la adolescencia se divide en tres etapas: la temprana, la media y la adolescencia tardía. Y en estas etapas se produce el mayor cambio en cuanto a desarrollo cognitivo, desarrollo biológico y fisiológico y desarrollo emocional y de personalidad. En cuanto a la acepción de tecnologías de la información y la comunicación, debemos indicar que estas giran en torno a tres medios básicos de manera interactiva e interconexionada, consiguiendo así nuevas realidades comunicativas para adultos y adolescentes. Estos tres ejes son la informática, las telecomunicaciones y la microelectrónica. El uso y cada vez más casos de abusos de las tecnologías de la información y la comunicación están gravemente normalizados durante el periodo adolescente. Dentro de este periodo, si vinculamos adolescencia y tecnología, nos encontramos que la tecnología tiene una función ampliamente socializadora en este periodo de la vida, hallándose un 98% de los adolescentes con dispositivos con conexión a Internet antes o alrededor de los 14 años. El 90% también hacen uso de estos dispositivos de manera diaria. También encontramos ya encuestas en las que los niños desde los 7 años disponen de un dispositivo de teléfono móvil, y según la encuesta de Hogares Españoles 2020, el 94,5% de los hogares ya dispone de conexión a Internet. Además, para aquellos hogares que todavía no tienen esta conexión a Internet, hemos de recordar que tenemos fácil acceso a distintas localizaciones, como pueden ser colegios, ayuntamientos, centros públicos, centros comerciales. Por lo tanto, Internet y los adolescentes van muy de la mano en esta era en la que vivimos. El ciberbullying es un fenómeno en el que destaca la situación de maltrato entre iguales a partir de la expansión y el uso inadecuado de las tecnologías en el escenario virtual.
Además, presenta estas características, como son el anonimato, la existencia de un desequilibrio de poder, la amplia y rápida difusión, la indefensión que crea en la víctima al no poder parar la difusión de los mensajes. Hay intencionalidad por parte del agresor de causar daño a la víctima y además a través de los medios tecnológicos se puede producir una repetición y una permanencia del fenómeno en las redes sociales. Socioeconómico disruptivo y ha afectado a 1/3 de la población mundial. Vamos a mostrarles a continuación los casos que hemos encontrado de relevancia en cuanto al fenómeno del ciberbullying, la pandemia y las consecuencias del confinamiento. Presentamos los datos generales. En abril del 2021 aproximadamente habían fallecido por esta enfermedad cerca de 3 millones de personas en el mundo. Cerca de 80.000 de ellas habían fallecido o han fallecido en España. El número de contagios en el mundo ronda los 131 millones de personas. Y en España estamos ya cerca de los 3,5 millones de contagiados por esta enfermedad COVID-19. Las consecuencias generales de esta situación de pandemia han sido las restricciones de movimiento de personas, la reducción de la actividad económica, el aumento del desempleo y el aumento de las situaciones de vulnerabilidad entre la población. Por último, nos hemos encontrado con afectación directa sobre adolescentes el cierre de centros docentes. Aproximadamente 1.600 millones de estudiantes en el mundo han quedado sin posibilidad de asistir a sus clases habituales por confinamiento y restricción de movilidad. Las consecuencias directas sobre estos adolescentes han sido evidentemente, por un lado, educativas, por otro lado, personales, puesto que ha sido un periodo, el de confinamiento, donde se han puesto de manifiesto las carencias en cuanto a socialización, familiares, puesto que ha habido un aumento de tareas, ya sean escolares, pero también para que los padres pudiesen trabajar en casa con el aumento de tareas para la conciliación. Ha habido sin duda un cambio de rutinas, puesto que estos adolescentes han pasado de estar 8 horas en los centros escolares a estar directamente encerrados en su casa 24 horas. Ha habido un aumento del estrés en estos estudiantes. También ha aumentado el aislamiento social por la falta de contactos con sus congéneres, el grupo de pares. Y por tanto también hemos visto un incremento en el uso de las nuevas tecnologías y ello ha podido conllevar también un aumento en el fenómeno de ciberbullying. Como conclusión a nuestro estudio, podemos decir que durante este periodo de confinamiento ha habido un incremento de los usos de las nuevas tecnologías en los hogares y esta misma situación restrictiva que ha supuesto la falta de contacto social, el estrés prolongado, el aburrimiento y el distanciamiento social, junto con un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación en general en los hogares, pueden haber afectado a adolescentes provocando un aumento del fenómeno del ciberbullying durante este periodo de confinamiento durante pandemia. Lo que les proponemos en cuanto a prospectiva, es realizar un análisis en profundidad de las consecuencias del impacto del confinamiento de la pandemia, analizar también la influencia que ha podido tener el entorno familiar y el impacto del rol parental en las conductas de ciberagresión, sobre todo en cuanto a las conductas y en las posibles carencias en la mediación parental en el uso de las nuevas tecnologías. Les proponemos también la evaluación de programas existentes y la elaboración de programas novedosos de prevención e intervención de las conductas de ciberagresión y, por último, que podamos ampliar nuestros estudios a otros países de Europa y también a países internacionales para poder valorar las consecuencias que ha sufrido el colectivo de adolescentes. Sin más, darles las gracias por su atención a esta ponencia. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a sus solicitudes.